Hola chicos, espero que estén muy bien y estén otra vez listos para aprender. Ya revisamos las generalidades de las células de manera individual, como son las células solitas, sus especializaciones de membrana, uniones celulares, qué es la membrana basal, y ahora nos vamos a dedicar ya de manera específica a los distintos tipos de epitelios. Sabemos que están divididos en epitelios laminares, glandulares y de neuroepitelio. Del neuroepitelio vamos a hablar más específicamente en los distintos órganos donde podemos encontrar estos receptores sensoriales. Ahorita en esta sesión nos vamos a enfocar en el epitelio laminar. Vamos a hablar de los distintos tipos que hay, cómo se clasifican, cuáles son las localizaciones en las que se encuentran y algunas funciones específicas de estos epitelios. Así que vamos a empezar. Primero tenemos que hablar de nomenclatura. En el caso del epitelio laminar, así como en las personas tenemos nombre y apellido, también en estos vamos a llamarlos así. El nombre de los epitelios laminares va a depender de la forma que tengan sus células, mientras que el apellido va a hablarnos del número de capas o de estratos que existan en este epitelio. Entonces, para nombrar a nuestro epitelio, primero vamos a iniciar con la forma celular. Van a existir distintos tipos, como son las planas, que son alargadas y con núcleos abusados, las cúbicas, que tienen sus lados básicamente iguales, las cilíndricas o columnares, que son más altas que anchas, y tenemos un tipo especial denominado globoso, del que vamos a hablar más adelante. Respecto al apellido de nuestro epitelio, la verdad es que es súper simple. Van a depender de la cantidad de capas. Si es una capa, se va a denominar simple, y si son 2 o más capas, aún así sean 100, van a ser estratificado. Ahora sí, empezando con los distintos tipos de epitelios, vamos a platicar de su nombre completo, la localización donde están y sus funciones. El primero va a ser el epitelio plano simple. Este va a localizarse principalmente a nivel de los alvéolos pulmonares, el asa de Henle o la cápsula de Bowman a nivel de riñón, el oído interno. También lo vamos a tener en un ejemplo clásico, que es el endotelio, que es la denominación que se le da a un epitelio plano simple que recubre a los vasos sanguíneos, y el mesotelio. Este se va a encontrar en las 3 P's, es decir, pericardio, pleura y peritoneo, suponiendo que este último dibujo es un intestino. Dentro de sus funciones, pues básicamente va a ser que nos va a ayudar al intercambio de sustancias entre estas localizaciones y que va a funcionar como una membrana limitante. Cuando lo vemos va a parecer que sus células, como decíamos, son planitas, son alargadas, tienen un núcleo usado y como es simple, solamente van a ser una capa. Como la regla que ya hemos mencionado de la histología, debajo de todo epitelio va a haber una membrana basal y debajo de toda membrana basal un tejido conjuntivo que lo nutre. El siguiente tipo va a ser el epitelio plano estratificado. Este epitelio se va a encontrar en zonas de fricción, zonas que están en contacto con agentes que pueden lastimarlas mecánicamente y que por eso tiene tantas capas para proteger. Existen 2 tipos, que es el epitelio estratificado con estratocorneo y el sin estratocorneo. El estratocorneo es una capa superficial que va a estar constituida básicamente por células muertas que nos van a ayudar a esta protección mecánica que mencionaba. El único lugar de manera normal en el que se va a encontrar un epitelio plano estratificado con estratocorneo va a ser la piel. En el resto de los lugares generalmente va a ser sin estratocorneo y se va a encontrar en zonas como la boca, el esófago, la vagina y el ano. Cuando la dibujamos, pues básicamente se va a ver igual que el epitelio plano simple, solamente que porque su apellido dice que es estratificado, vamos a ver un mayor número de capas. Pasando a otro tipo de epitelios, vamos a tener los cúbicos. El primero va a ser el cúbico simple. Este se va a localizar principalmente en glándulas exócrinas, en ovario, en plexos coroideos a nivel del sistema nervioso, en tiroides, que es una glándula de la que también vamos a hablar, y en los túbulos renales, así como el epitelio pigmentario de la retina. Su función básicamente van a ser la secreción, el transporte y la conducción de ciertas sustancias de sus localizaciones. Al dibujarlo, pues vemos que son celulitas que están del mismo tamaño todos sus lados, son cúbicas y que por ser simples solamente van a tener un número en general de capas. Como ya sabemos, debajo va a estar la membrana basal y debajo de la membrana basal el tejido conjuntivo. En el caso del epitelio cúbico estratificado, en realidad este es muy raro. Lo vamos a encontrar principalmente en glándulas exócrinas apócrinas. Y su función, igual que en el epitelio cúbico simple, va a ser secreción, conducción y va a funcionar como barrera. Pues visualmente se va a ver igual, ¿no? Un epitelio con forma cúbica y con muchos números de capas. Es importante recordar que a veces en los epitelios estratificados no todas las capas van a tener la misma forma, pero las vamos a denominar de acuerdo a la forma de su última capa, la capa más apical, la más lejana de la membrana basal. Si todas sus capitas son planas, pero la última es cúbica, lo vamos a denominar cúbico estratificado.
También vamos a tener los tipos cilíndricos. El primero va a ser el cilíndrico simple. Este se va a encontrar principalmente a nivel de tubas uterinas, en el útero. Vamos a tenerlo en distintas partes del tubo digestivo, es muy característico ahí, en intestino delgado, en colon y también en la vesícula biliar. Su función específica de este epitelio va a ser la absorción y también la secreción. Vamos a ver que sus células también se denominan columnares porque son pues muy alargadas, pero pues no son tan anchas, ¿no? Es una sola capa porque es simple, membrana basal y tejido conjuntivo. Después vamos a tener el cilíndrico estratificado. Este tampoco va a ser muy común, se va a localizar prácticamente solo en conductos de glándulas exurinas más grandes y en la conjuntiva ocular. Entonces es muy específico y pues si llegamos a encontrar este epitelio, luego vamos a saber qué estructura estamos viendo. La función de este pues va a ser generalmente de barrera y de conducción. Y justo como mencionaba en este tipo de epitelio, por ejemplo en mi dibujo, pues vamos a ver que son dos capas, entonces va a ser estratificado. Y que la capa más profunda va a ser cúbica, sin embargo, como la más apical y la más distal a la membrana basal es cilíndrica, lo vamos a denominar cilíndrico estratificado. También vamos a tener un tipo de epitelio cilíndrico bien especial. Este se va a denominar pseudoestratificado. Se llama así porque todas sus células van a descansar sobre la membrana basal. Sin embargo, no todas van a tocar la superficie. En el microscopio podemos ver que hay núcleos a distintos niveles, lo cual nos hace pensar o pareciera que son varias capas y podríamos pensar que es un epitelio estratificado. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que en la parte basal todas las células tocan, pues en realidad es solamente una capa, por eso lo denominamos pseudoestratificado. Este se va a localizar básicamente a nivel del sistema respiratorio. De hecho, también a veces se le denomina epitelio respiratorio porque es así de específico. Y su función va a ser la secreción, absorción, la lubricación durante el tracto del sistema respiratorio y la protección. Por último, quiero hacer énfasis en dos conceptos que van a ser el epitelio de transición y la transición de epitelios. Ojo, estos no son sinónimos, son dos conceptos completamente diferentes de los que vamos a explicar sus diferencias. En el caso del epitelio de transición, va a ser un epitelio también llamado transicional o urotelio, que como su nombre lo dice, se va a encontrar a nivel de vías urinarias, desde los cálices de riñón hasta la uretra. Mencionábamos dentro de las formas celulares que había una forma especial que se llamaban globosas. Bueno, estas células tienen como característica que se van a adaptar a los distintos ciclos de presión hidrostática. Entonces, por ejemplo, a nivel de vejiga, cuando la vejiga está vacía, se van a formar estas celulitas que pues parecen como colchones Bimbo. Y en el caso de cuando está llena de orina, estas células se van a estirar para aguantar esa presión que tienen y se van a volver planas. Ahora, en el caso de la transición de epitelios, dense cuenta que hablamos en plural, epitelios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque este va a ser un cambio de epitelio en una misma región. Este es un epitelio que tiene características clínicas o importancia clínica muy grande, porque es un sitio en el que es posible que haya metástasis y por lo tanto riesgo de cáncer. Por ejemplo, a nivel de esófago y estómago, pues vamos a ver que existe una transición de epitelios cuando este epitelio que venía de esófago plano estratificado cambia hacia un cilíndrico simple que está en el estómago. Entonces, son dos epitelios diferentes en los que están cambiando en una misma sección.